¿Cómo se convirtió Luis López Álvarez al castellanismo? Bueno, no puede decirse que sea una conversión. La conversión es una conversión súbita como la de San Pablo. No, fui creciendo y a medida que fui creciendo estaba imbuido de esa identificación con Castilla, tal vez porque desde mi más tierna infancia frecuenté lugares muy significativos en Castilla, como pudo ser el haber vivido en Palencia, el haber vivido en la provincia de Segovia, el haber conocido Segovia y después largos años en Valladolid. Iba creciendo mi conciencia del castellanismo, no puedo decir que fuese de la noche a la mañana. ¿Qué papel jugó el castellanismo en la resistencia democrática al franquismo en el exilio europeo? Bueno, cuando se produce el exilio tras la Guerra Civil Española, pudo jugar muy poco papel porque no había una estructura como pudieran tener los vascos, los catalanes, etc., una estructura que cohesionase. Hubo, eso sí, castellano-leoneses o castellanos que eligieron el camino del exilio y que, bueno, empezando por Anselmo Carretero y su libro sobre las nacionalidades españolas, etcétera, etcétera, que meditaron sobre el problema, escribieron sobre el problema, pero no se puede decir que hubiese un movimiento cohesionado, ni muchísimo menos. ¿Cómo ha influido África y Latinoamérica en la identidad cultural de Luis López Álvarez? Bueno, tengo que decir que yo llego primero a África y después a América Latina con una formación ya relativamente consolidada. Mi formación es básicamente, inicialmente en España, hasta los 20 años, en que me traslado a París, conozco lo que es la realidad europea, hago en París todos mis estudios superiores, periodismo primero, después sociología del arte y después estudios de América Latina. Entonces mi conocimiento tanto de África como de América Latina era un conocimiento libresco. La primera confrontación con la realidad africana fue un revulsivo que me enriqueció sin lugar a dudas, de la misma manera que luego el conocimiento ulterior de prácticamente toda Iberoamérica amplió, digamos, me expansionó a mí mismo. Influir. Yo creo que estaba relativamente formado cuando llegué a ambos lugares y eso hizo que pudiese ponderar mejor, tal vez recibir mejor, no de una manera intuitiva, sino de una manera intuitiva y razonada al mismo tiempo, las nuevas realidades tan distintas de la realidad europea. ¿Qué urgió a López Álvarez a escribir Los Comuneros? Bueno, me urgió la necesidad evidente que había de hacer que el pueblo de Castilla recobrase conciencia de lo que había significado la historia de los comuneros. Yo la descubrí muy niño, tuve la fortuna, siendo muy niño, que había unos familiares, mejor dicho, unos vecinos en Valladolid. El padre era un coronel retirado, fallece el coronel y sus hijas regalan a mi familia la pequeña biblioteca que tenía el coronel. Allí vi por vez primera, por ejemplo, los documentos relativos a la sentencia contra los comuneros, etcétera, etcétera. Así tuve una primera conciencia de lo que había representado la rebelión comunera. Picó mi curiosidad, por así decirlo. Después empecé a investigar, curiosamente, el libro fundamental que me inició en la senda de investigación fue Los Comuneros de León. A mí, que se me ha achacado en León el haber escrito Los Comuneros como profesión de fe castellana, pues ha de saber que fue el libro Los Comuneros de León lo que me decidió que tenía que seguir investigando.
Y así fui recorriendo toda la bibliografía existente y hasta llegar a ese libro apasionado de Rafael Sánchez Mazas sobre España, en el que critica el movimiento comunero diciendo que era un movimiento sin importancia, que era un movimiento de rebeldía social, etcétera, etcétera, y que la prueba de ello es que no se había escrito romances ni nada parecidos, y yo me juré a mí mismo que yo sí que lo iba a hacer. Entonces fue un proceso de investigación primero y después de interiorización de la historia. Tuve que reconstituirla para mí mismo. Por eso en todas las ediciones, o en casi todas las ediciones que se han hecho, y ya vamos por la 8ª edición de Los Comuneros, figura esa cronología de la que yo me serví para ordenar el desarrollo cronológico de la historia comunera. Una vez que hice todo esto, quise interiorizarme más la historia, y fue un momento en que vivía en París y venía con relativa frecuencia a España, y me juraba a mí mismo que iba a consagrar siempre en esos cortos viajes a España de unos días, por lo menos un día entero, a revivir, por así decirlo, lo que había sido la aventura comunera. Es decir, por ejemplo, voy a Toledo y me paso un día entero rememorando los hechos, día y noche. Lo mismo voy a hacer en Arévalo, en Segovia, en Tordesillas, etcétera, etcétera. Y eso se fue ahondando dentro de mí la historia comunera, hasta que llegó un momento en que sentí que estaba maduro para escribir Los Comuneros. El primer fragmento me surgió así espontáneamente, es ese fragmento de la primera parte de Los Comuneros, cuando dice: común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra, que vuelva común al pueblo, que del pueblo saliera. Esos fueron los primeros versos que escribí, con lo cual ya había esa palpitación social. Uno de los aciertos que tuve al escribir Los Comuneros es que me di cuenta, el primer acierto fue interiorizarme largamente a la historia, es decir, hasta hacerla mía, tan mía, que todavía se hablaba mucho de la guerra civil, y discutía la gente en Badajoz: los franquistas hicieron tal cosa, y los otros decían: pues fue horrible lo que hicieron los republicanos en, qué sé yo, en otra ciudad, y así sucesivamente. Se disputaban versiones sobre hechos de la guerra civil. Y yo los escuchaba y decía: mi guerra civil fue la guerra de los comuneros, porque me rememoraba enseguida lo que había sucedido en la misma ciudad, pero en tiempo de los comuneros, en tiempo de la revolución comunera. A partir de ahí, otro de los aciertos fue que me di cuenta que si yo quería que el romance tuviese esa evidencia que tiene, es decir, que se cuenta una cosa y es que da la impresión de que no podía ser de otra manera, que para eso no podía escribirlo escribiendo 2 versos hoy y 4 mañana, sino largos fragmentos de un golpe. Pero eso necesitaba tomar decisiones. Por ejemplo, la primera parte de Los Comuneros está escrita un verano. Estaba yo en París con mi familia, envío mi familia de vacaciones a España y me quedo yo una semana solo en París. Tenía entonces un apartamento muy cerca de la Torre Eiffel y alteraba el orden natural, es decir, me acostaba a lo mejor por la tarde o por la mañana, me pasaba la noche en vela, todo rodeado de notas sobre los comuneros, de planos de ciudades comuneras, de mapas de la acción comunera. Me pasé más de una noche junto a la Torre Eiffel, porque era muy cerca. Y así escribí, hasta que llegó el día en que escribí la primera parte de Los Comuneros. Y luego, sucesivamente, volví a hacer lo mismo para escribir las otras partes. Están escritas todas en París, salvo una parte que escribí estando en Mojácar, en Almería. Cuando terminé todo esto, grosso modo, tenía lo que era el poema de Los Comuneros, pero eso no me bastaba. Y creo que el tercer acierto mío fue de que tenía que pulir mucho el texto para que tuviese la evidencia que yo quería que tuviese desde el principio.
Es decir, me leía a mí mismo los fragmentos en alta voz y decía, bueno, es correcto lo que está escrito aquí, pero tiene que tener mayor fluidez, buscar mayor evidencia, mayor sencillez en definitiva. Y eso lo trabajé mucho, lo trabajé durante meses, y cuando terminé de escribir Los Comuneros, me vine a Madrid porque yo le había dicho a Vicente Aleixandre que proponía escribir Los Comuneros, y me había dicho, me había disuadido, me dijo, ¿cómo escribir un romance tradicional a estas alturas? No se le ocurre, etcétera, etcétera. Puede ser una cosa cartonada, histórica y tal. Entonces traigo grabar Los Comuneros en una cassette que duraba en mi lectura 1 hora 10 minutos, y le digo a Aleixandre, mire, escribí Los Comuneros. Y dice, no me diga. Digo, sí. Bueno, póngame unos minutos. Y escucha y me dice, siga, hasta el final. Se entusiasmó, ya sabe que grabó esas palabras inolvidables en las que prologó Los Comuneros. Y a partir de ahí, yo tenía mucha amistad con Luis Carandel, habíamos hecho amistad en París, y Luis Carandel estaba solo en Madrid en ese momento, sin la familia, y cuando le dije que estaba en Madrid, dice, venga a casa y yo te preparo unas pastas y tal. Y me llevé Los Comuneros y se lo hice oír y me dijo, eso hay que publicarlo. Y fue él quien recomendó a sus amigos de Estela, que era una editorial de Barcelona, que publicase Los Comuneros. ¿Por qué la clase política castellana ha traicionado a su tierra y a su pueblo? Hombre, yo no diría que la clase política castellana ha traicionado a su pueblo. Lo que sí puedo decir es que no se han percatado de que su fidelidad y su preocupación por su pueblo debía ser lo esencial. Es decir, que han llegado a anteponer otro tipo de intereses o de preocupaciones, y eso viene muy de atrás. Tenga en cuenta que algunos de los más significados dirigentes de las autonomías, la autonomía de Castilla y León, sin ir más lejos, al principio de la llamada transición democrática, cuando empezó el problema de las autonomías, pues en realidad tenían siempre un ojo puesto en Madrid. Hacían política aquí para lograr un puesto en Madrid, que es lo que hizo que en determinado momento Reol Tejada me reprochase, hombre Luis, me has destruido porque declaré que a él había preferido, sabemos que era el presidente de la preautonomía, aquí en Burgos, y yo declaré en una entrevista que me hicieron, no me acuerdo dónde, que Reol Tejada había preferido un taburete en Madrid a un sillón en Burgos, y eso le dolió mucho. Lo dije cariñosamente porque era un hombre de muy buena voluntad, pero en general los líderes que ha tenido, los jefes políticos que han tenido las autonomías castellanas, lo que más se les puede reprochar es una falta de ambición para sus pueblos. A veces son buenos administradores, pero ahí se queda la cosa. Analice la crisis económica, territorial e institucional de la España de hoy. Hombre, tremendo problema y tremendo análisis. En primer lugar, hay que comprobar que las élites gobernantes están desbordadas. Es decir, unos echan reproches a los otros, pero en realidad están desbordados porque no saben cómo controlar. No solamente porque hay un elemento exterior a España que no pueden dominar, sino porque ellos mismos no saben. Están esperando que haya atisbos de solución e intentan una cosa, otra o lo de más allá, pero no saben cómo salir del atolladero. Y eso evidentemente es muy grave. Por otra parte, es grave también que estando tan faltos de ideas a largo plazo, se estén disputando siempre entre sí, cuando yo pienso que cuando comienza la crisis y se siente en España, en vez del señor Rajoy estar asediando al señor Zapatero, debieran de haberse reunido ambos
y haber formado un gobierno de unión nacional, como se ha hecho en algunas ocasiones históricas en otros países. El señor Zapatero podía seguir de presidente del gobierno y el señor Rajoy vicepresidente del gobierno y postergar las elecciones 2 o 3 años. Y seguro que la crisis hubiese sido más liviana para España, no hubiese estado al punto de tener que ser rescatada, como dicen. ¿Puede jugar Castilla algún papel en el futuro de España? Debiera jugarlo no en el futuro, sino en el presente. Castilla, la Gran Castilla, se inmoló, como he dicho en alguna ocasión, para dar paso al concepto mismo de España. Se inmoló, está bien, pero el momento en que esa España se desagrega es que Castilla está condenada a ser la España residual. Es Castilla quien más ha sufrido de este invento que se improvisaron del asunto de las autonomías, porque si bien es cierto que corría prisa de dar una salida a la autonomía vasca, refrendando lo que se había acordado ya durante el periodo de la República, y que sin que acuciase tanto la autonomía de Cataluña, que el rey decidiese enviar a Federico Mayor Zaragoza a buscar a Tarradellas, que en realidad fue así como empezó a plantearse la autonomía de Cataluña. Y por lo demás, sabemos que en tiempos de la República se había aprobado ya el Estatuto de Autonomía de Galicia y estaba en comisión el Estatuto de Castilla. Yo creo que intervinieron varias cosas en contra. Esa prisa por improvisar y ganar parcelas de poder. Por otra parte, el miedo que daba la palabra federalismo. El miedo que daba la palabra federalismo por razones diversas. En primer lugar, porque rememoraba la idea del pacto federal que se había hecho durante la Primera República Española. En segundo lugar, porque creían en su ignorancia, porque todo está en mucha ignorancia, que sería incompatible la idea de monarquía y federación. Falta de conocimientos, porque en el entretanto, en el Imperio Británico y en Asia había monarquías federalistas. Y como había que preservar ese tipo de sucesión que se hizo siguiendo la voluntad de Franco y refrendada después, pues hubo mucha improvisación, pero la improvisación mayor fue la de la Constitución. Una Constitución sin constituyente. Es decir, que 12 señores se arrogan el redactar una Constitución que nunca se somete al pueblo en tanto que constituyente, es decir, que dicen que la aprueba el pueblo porque hay después elecciones legislativas en que, entre otras cosas, aprueba la Constitución. Santo Dios, no es el procedimiento normal. Todo eso lo estamos pagando hoy en día. Todo eso lo estamos pagando hoy en día. Pero Castilla ha sido la más perjudicada porque la han seccionado en diversas autonomías, no tiene peso específico y no solamente han hecho daño a Castilla, sino que han fomentado el movimiento de, digamos, de centrífugo de que las autonomías periféricas digan, bueno, yo tengo mis competencias, yo me desenvuelvo más o menos con esto, a mí no me preocupa lo que pasa en Madrid, allá ellos, ese es el Estado. Pero no se sienten comprometidos con la gestión del Estado. Una cosa es que usted esté gestionando una autonomía y otra cosa es que no tenga nada que ver con el poder central. Es más, uno de los grandes errores fue, en primer lugar, mantener la división territorial por provincias, que era un sistema absurdo, obsoleto, copiando en pleno siglo XIX del ejemplo francés, que tuvieron los franceses que corregir creando las regiones. En segundo lugar, no solo hay eso, sino que se decide
que en cada autonomía habrá un delegado del gobierno. Si el delegado del gobierno central en cada autonomía debe ser el presidente de la autonomía. Bueno, estamos pagando todos esos errores. ¿Por qué es importante defender la unidad territorial de Castilla por encima de las divisiones autonómicas? Obviamente, obviamente. Yo creo que se rinde servicio no solo a Castilla, sino a España entera. ¿Qué consejo daría a los castellanos de hoy? Que militen, que salgan a la calle, que se manifiesten. El castellano suele ser parco en gestos y en palabras, pero no es el momento de quedarse tranquilo en casa porque se siguen cometiendo errores y una Castilla movilizada tendría un peso específico muy grande. Si el gobierno central es incapaz de dialogar con Cataluña, Castilla podría dialogar directamente con Cataluña. Es un ejemplo, por ejemplo. ¿Qué pide Luis López Álvarez a lo que le queda de vida? Hombre, en primer lugar, espero que me quede mucho para pedirle mucho. No, fundamentalmente proseguir mi obra y servir, en la medida en que pueda servir de algo, en algún sitio, en algún problema, en mediación, etcétera, 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 me encuentro absolutamente movilizado para ello. Yo no digo nunca, a mí déjame tranquilo, no. ¿Cuál es la mayor fortaleza de Castilla? La mayor fortaleza de Castilla. Yo estoy terminando mi gran poema sobre Castilla, que llamo Castilla, que espero está muy próximo a terminarse, es un largo poema. Viene a ser el doble de versos que Los Comuneros. Mezcla el pasado, el presente y trata de adivinar el futuro. Mezcla los versos tradicionales con los versos más experimentales y termina diciendo que Castilla es mar de tierra que no se puede delimitar, digamos que límites y fronteras no la pueden encerrar, y que cuanto más pasa el tiempo más se va a expandir. Y termino diciendo en los últimos versos, creo recordar que termino diciendo que su mayor que límites y fronteras no la pueden delimitar porque su mayor patrimonio no cesa de crecer y se va a expandir más y más, que es su lengua. ¿Y la mayor debilidad? ¿La mayor? Debilidad de Castilla. La mayor debilidad es la separación, la división entre castellanos, los intereses, qué sé yo.